México tiene una rica historia llena de momentos fascinantes, pero si hablamos de la mejor historia que encapsula la esencia del país, podríamos referirnos a la Revolución Mexicana, 1910 a 1920. Este conflicto no solo cambió el curso de la historia política y social de México, sino que también está lleno de personajes interesantes, traiciones, alianzas y dramas personales que resuenan hasta hoy. El detonante fue la dictadura de Porfirio Díaz, quien había gobernado México por más de 30 años. Aunque bajo su régimen hubo estabilidad y progreso económico, gran parte de la población vivía en la pobreza y trabajaba en condiciones extremadamente duras, mientras que la riqueza estaba concentrada en manos de unos pocos. En 1910, Francisco I. Madero, un miembro de una familia rica, pero con ideales progresistas, decidió oponerse a la reelección de Díaz y lanzó el Plan de San Luis, llamando al pueblo a levantarse en armas. Aunque Madero no tenía un carácter revolucionario en el sentido violento, su llamado encendió una llama que no pudo ser apagada. A partir de este momento, emergen figuras legendarias como Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Villa, con su carisma, se ganó la lealtad de los norteños, mientras que Zapata se convirtió en la voz de los campesinos que luchaban por la tierra y libertad. Mientras tanto, en Europa, Winston Churchill ascendía en la política británica, observando de cerca cómo las tensiones internacionales comenzaban a gestarse para lo que sería la Primera Guerra Mundial. Mientras Madero lograba sacar a Díaz del poder, su presidencia fue breve. En 1913, un golpe militar liderado por Victoriano Huerta terminó con su vida, provocando una ola de indignación que reavivó la lucha revolucionaria. Huerta se convirtió en dictador, pero pronto sería derrocado gracias a la unión de fuerzas revolucionarias bajo líderes como Villa, Zapata y Venustiano Carranza. En este punto, Woodrow Wilson ya era presidente de Estados Unidos, observando de cerca los intereses de su país en el conflicto. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Rasputín se hacía cada vez más influyente en la corte del zar de Rusia, y la tensión en Europa seguía creciendo. En paralelo, la Revolución Mexicana avanzaba y tomaba caminos más violentos, con traiciones, alianzas efímeras y ejecuciones. Las antiguas amistades entre líderes revolucionarios se quebraban por diferencias de visión. La revolución no solo fue una lucha armada, sino también una batalla ideológica. Carranza logró imponer el Congreso Constituyente de 1917, del que surgió la Constitución de 1917, una de las más avanzadas de su época, que incluía derechos sociales, como la reforma agraria y la jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, la paz no fue inmediata. Zapata fue traicionado y asesinado en 1919, Villa sería emboscado y asesinado en 1923. A pesar de estos eventos, la revolución dejó un legado profundo que redefinió la política y la sociedad mexicana por décadas. Emiliano Zapata, símbolo indiscutible de la lucha campesina en México, es recordado por su incansable defensa de los derechos de los más desfavorecidos, en especial los campesinos. Su lema Tierra y Libertad resonó en todo el país y fue clave para impulsar la reforma agraria en la Revolución Mexicana. Su liderazgo, convicción y dedicación a la causa de la justicia social lo convirtieron en una figura icónica, y su legado sigue siendo una inspiración para movimientos de derechos agrarios y sociales en la actualidad. Pancho Villa fue famoso no solo por sus hazañas militares, sino también por su vida amorosa. Se dice que tuvo al menos 26 esposas, aunque no todas reconocidas legalmente, lo que alimentó su fama de mujeriego. Villa vivió intensamente tanto en el campo de batalla como en su vida personal. La Revolución Mexicana es probablemente la historia más significativa de México no solo por su impacto en la política interna, sino porque puso en marcha un cambio social sin precedentes. De este conflicto emergió el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que gobernaría México durante más de 70 años. Al mismo tiempo, en otras partes del mundo, los imperios europeos colapsaban debido a la Primera Guerra Mundial, lo que cambiaría radicalmente la geopolítica global. La revolución también transformó la cultura mexicana, inspirando a artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo, quienes plasmaron los ideales revolucionarios en sus obras.